Buenas noches a todas las personas que ya están en la sala y a las que se van a ir integrando a este coloquio del Centro PEN República Dominicana con un autor invitado. En este caso, tenemos un placer, un honor de tener a alguien que es el Premio Nacional de Literatura del 2024, poeta, narrador, ensayista, dramaturgo, es decir, y novelista. O sea, cuentista y novelista, poeta, ensayista y dramaturgo, es decir, un escritor en todos los géneros de la literatura, lo cual nos permite tener un conversatorio pues bien variado, porque hay mucha tela de dónde cortar. Así que, Juan Carlos, Sí. vamos a comenzar y háblanos un poco de tu trayectoria, de cuándo empiezas a interesarte en la literatura, de ese tiempo que me comentaste que tuviste un tiempo de no publicar y luego te reincorpora, etcétera. Sí, muy bien. Mira, mi interés por la literatura comenzó muy joven. Yo diría que comenzó un día lluvioso, cuando yo era niño, como de unos 10 años, y no encontraba, ¿recuerda de los paquitos, los muñequitos que Claro que decíamos, sí. que se leía mucho en mi generación, en La Pequeña Luz, esas cosas, Superman, Tarzán. Y sucede que ese día había lluvia, era de noche, no tenía ninguno, no podía salir a buscar ninguno. Entonces se empezó a buscar en la biblioteca a ver si había algo con imágenes. Encontré un libro que no tenía imágenes, pero comencé a leerlo y me gustó tanto que lo terminé. Y ese libro se llamaba Enriquillo de Galván, imagínate. Ajá. Entonces de ahí descubrí que los libros podían ser extremadamente agradables sin tener imágenes. Y descubrí que ya en lugar de leer paquitos, podía leer libros que son más largos y el placer era más largo. Así comenzó mi amor por la literatura. Hasta que le encontré, ya como a las 12, 13 años, descubrí a Rubén Darío. Y eso fue un gran descubrimiento, imagínate. Rubén Darío, ese era el dios de la poesía en esa época. Y un día, otro día de lluvia, no sé, que la lluvia me persigue, yo escribí un poema. No era un gran poema, yo debo estar por ahí, no sé si lo he perdido, pero recuerdo que yo empleé un adjetivo que a mí mismo me asombró que yo haya empleado, que yo hablaba de la lluvia como la terca llovizna. Y hoy, entonces había descubierto como que yo tenía tal vez cierto talento, porque ya eso salió así, de repente. Entonces comencé luego a escribir, a publicar con don René y un grupo de amigos que nos reuníamos con un poeta viejo, pero que era muy joven de espíritu, se juntaba con nosotros, que se llamaba Franklin Mieses. Y Franklin encontraba muchas virtudes en nuestros libros, en nuestros poemas. Yo sabía que era mucho de gentileza de su parte y nos hacía leer los suyos. Así conocimos a ese gran poeta. Conocimos a otros poetas de la época como Llanes, Manuel Llanes. Manuel Llanes. No sé si lo ganaba por el conde a pasos muy lentos y era un hombre que criaba, yo he dicho muchas veces, que creaba sus propias anécdotas. Yo no sé si quieres que te cuente una muy Claro pequeña, que, muy corta. pero claro que sí, claro que Ya, sí. Janes, esa me la contó, yo no la viví, me la contó Franklin Mieses. Franklin me dice que un día estaba reunido con Janes y otros poetas en el High Alive. Era una cafetería que quedaba al lado de la cafetera. Y Janes estaba bebiendo un refresco rojo, como se llama uno de frambuesa. Y en algún momento, cuando el vaso estaba medio vacío, vaso de vidrio, claro, como antes, él le pidió permiso a los demás de esta manera. Amigos, ¿me permite que yo rompa este vaso? Dice, sí, Janes, haz lo que tú quieras. Y él dejó caer el vaso y se rompió. Y él dijo, yo nunca había roto nada. Entonces, así él creaba sus anécdotas. ¿Tú ves?
Algo que él hizo en la cafetería, yo lo recuerdo. Era un individuo extraordinario. Y luego yo comencé a escribir hasta un día, por ahí por los años creo que 60 y pico, no recuerdo, o antes de la revolución o después, yo escribí un poema que no me publicaron. Y eso a mí me chocó mucho, porque era la primera vez que yo me encontraba con la censura. Yo sé que era censura porque ese poema no era malo. Con respecto, yo sabía que no era malo con respecto a lo que yo había escrito antes. Entonces, eso me descorazonó y dejé de escribir por eso. Y también porque yo me decía que tal vez dejar de escribir por un tiempo no estaba mal, porque yo no era un gran poeta y no podía escribir como escribía Franklin y otros, o Moreno Jiménez, por ejemplo, que yo lo conocí también en esa época, y que no me daría mal tal vez aprender más cosas, tener más madurez. Y así seguí leyendo, un gran lector durante 20 años de todo, muchas novelas sobre todo, más novelas, pues, hasta que un día, cuando yo regresé de un gran viaje que hice al extranjero, eh, escribí un poema, un libro de poemas que se llamaba Urbi Forum, y con él gané el premio Simonet. Desde entonces, creo que cogí confianza en mi escritura, seguí escribiendo, presenté el segundo libro que ganó el premio Simonet también, y eso ya me dio la confianza de que yo sí podía seguir escribiendo poemas. Oh, pero excelente. Eso es la historia de la poesía. De las novelas y esas cosas, si quieren. Recuerden todos los presentes que tienen todo el derecho de Claro, intervenir, hacer preguntas, etcétera. ¿Y cómo te desplaza de la poesía a otros géneros? porque fíjate, yo me desplazo porque en algún momento uno tiene una idea de un libro, algo que expresar, y esa cosa que uno quiere expresar es muy compleja y uno no encuentra cómo hacerlo en la poesía. Entonces aparecen los géneros. Aparece que tal vez este problema que yo quiero como delucidar, poner en palabras, se lo haría mejor tal vez con un cuento, o tal vez con una novela, o tal vez con una obra de teatro. Entonces, así los géneros se imponen. No es que uno busque el género, por lo menos yo nunca lo busqué, sino que se me ofreció como la única solución para yo poder decir lo que quería decir y no sabía cómo. Así aparece en mí. Okay. ¿Cuánto Bueno, tiempo? voy a poner un ejemplo, perdón. Un ejemplo. Una vez yo quise escribir una conversación que tuvo el Papa León I con el rey Atila. Atila acababa de ganar una gran batalla donde murieron varios reyes, visigodos, ostrogodos, que luchaban con los romanos contra Atila. Atila ganó la batalla, fue una de las más grandes de la antigüedad. Y después de eso se propuso ir a Roma y tomar Roma. El Papa fue a verlo porque el emperador de Roma le pidió que fuera a hablar con Atila. Los dos hablaron, nadie sabe lo que hablaron, estaban solos al lado de un río. Y después que terminaron de hablar, Atila se fue de Europa y se fue hacia su país, donde él nació por ahí, por Bulgaria, que no se llamaba Bulgaria. Entonces yo quise escribir esa conversación, quise escribir un cuento, y lo que me salió fue un libro, ese Flagellum Dei, el flagelo de Dios, un libro de poemas. Imagínate, es así. Una vez uno quiere escribir un género y sale otro. Eso sucede. Una vez Sí, yo intenté, o sea, me propuse escribir un relato de horror, un relato de terror, sí, así tipo Lovecraft. sí, yo entiendo. A mí me gustaba mucho Lovecraft. Chacho. Lo que me salió fue un cuento fantástico. Exacto. Así O es. sea, no hubo forma. No, no, hay que dejar que el espíritu decida por nosotros. Hay que darle libertad a las palabras. Maestro, me gustaría hacerle una pregunta. Enegildo Peña, desde Claro, Santiago. la noche, Neil, cuando lo que tú quieras. Ah, Mire, yo creo que la poesía revela lo irrevelable de las palabras y las cosas.
muy bonito, incluso trasciende al propio sujeto que la forma. absolutamente. Y usted tuvo toda esa experiencia con Franklin Miesesburgo, que para mí es uno de los poetas mayores de nuestra Es- lengua, no de sí, República Dominicana. eso sí, Quien lea a Franklin Miesesburgo jamás podrá ser el mismo. es cierto, es Eh, cierto. entonces me gustaría hacerle la pregunta, ¿qué concepción tiene usted de la poesía? ¿Es un llamado interior? ¿Es una impronta que le surge, que le nace, como decía Platón, que venía desde los dioses? Sí, ¿O es una imitación de la naturaleza, como también pensaba otro filósofo? sí, ¿Qué es mira, la poesía para usted? sí, yo he hablado mucho de la poesía y he llegado a la conclusión de que yo no sé lo que es la poesía. Porque yo creo que lo que yo hago cuando escribo poesía es buscar una definición personal de la poesía. Yo creo que eso es lo que hacen todos los poetas sin darse cuenta. Cuando uno escribe, uno está agregando a esa definición enorme que construimos todos los poetas desde la antigüedad hasta ahora al mismo tiempo, definiendo la poesía. Pero, claro, eso no puede quedar ahí. Eso es una vertiente, una versión solamente de la poesía. La poesía es algo, para mí, que es muy íntimo. Yo lo veo como, es la mirada de un poeta hacia la realidad. Es una manera de ver la realidad que uno comparte con los demás. Pero cuando yo hablo de la realidad, hablo de toda la realidad. Uno habla del mundo, uno habla de uno mismo, del interior, de las relaciones entre las personas, el amor o el odio, la guerra. Eh, pero definir la poesía para mí es absolutamente imposible. Muchos autores lo han tratado con brillantez, pero siempre, claro, definen una parte de lo que es la poesía, pero algo tan complejo como la poesía, yo creo que son de las cosas que no tienen una definición definitiva. Yo siempre comparo con palabras y conceptos como el tiempo, por ejemplo. Si yo te pido la hora, tú me vas a decir la hora. Si yo veo un reloj, también la sé. Si veo dos, no estoy seguro porque van a ser horas completamente un poco diferentes. Pero si hay 10 relojes, lo que uno se pregunta, ¿qué es el tiempo? Y uno no puede responder a esa pregunta. Con la poesía pasa un poco lo mismo, por lo menos conmigo. Gracias, gracias. Cuando te habla de mirar, me acuerdo de una frase de Krishnamurti que decía, mirar es descubrir, y el poeta de alguna manera es un descubridor Exactamente. que utiliza la palabra para concretar eso que mira y que va más allá de la realidad. Y hay grandes definiciones. Frankie Miesebugo tiene Sembrador de Voces, esta canción está tirada. Y una que a mí me encanta, Arte Poética de Vicente Huidobro, que yo creo que es una definición que se puede hacer una tesis doctoral. Gracias, maestro. Sí, y lo que dijo uno de sus invitados hace 2 semanas, el gran escritor Efraín Castillo, cuando yo vi la reunión con ustedes, a mí me gustó mucho que él decía que los escritores, los poetas, son devoradores de realidad. Eso me chocó mucho y me gustó. Es decir, nosotros absorbemos la realidad y la vertemos de nuevo a los lectores. ¿Cuáles son tus principales autores de referencia? Las personas, o sea, los autores que para ti tú puedes decir, ah, yo me he alimentado de ellos. Oh, sí, muchos. Y también eso depende de la época. Al principio fue Rubén Darío, Santos Chocano, Vargas Vila, todo lo que tiene que ver con el modernismo. Después descubrí, claro, a los poetas franceses, Verlaine. Descubrí a Verlaine porque Darío era un admirador de Verlaine. Y yo empecé a aprender francés para poder leer a Verlaine. Y mira dónde me llevó la vida. Luego descubrí a grandes poetas norteamericanos como Walt Whitman, por ejemplo, Carl Sandburg. Eh, Luego vinieron otros poetas españoles como Lorca, por ejemplo, Huidobro, Manuel Enríquez, Jorge Manrique, los viejos, Juan Ruiz de Leo, ¿cómo se llamaba? El arcipreste de Ita, para hablar de los antiguos, Lope de Vega.
Y en fin, y ahí todos los poetas europeos y chinos y que yo he podido encontrar, suecos como Eric Lindgren. Y después, para la narrativa, yo fui un admirador incondicional de Graham Greene. Y él me ha influenciado mucho, Graham Greene también, porque él tiene algo que la gente, los críticos llaman la Greenlandia, que es cuando uno comienza a leer una novela de Greene, desde la primera página, uno entra a una zona gris, que no es ni blanca ni negra, donde todo es grisáceo. Y eso es la Gringolandia. A mí me encanta esa atmósfera que él sabe creer. Hasta que descubrí a Borges. Borges, para mí, es uno de los más grandes poetas que ha habido en la lengua española hasta ahora. Y me ha influido mucho, sobre todo en mis principios. Así que, como tú ves, yo también fui un fanático de la ciencia ficción. Yo tenía una colección de más de 400 volúmenes de todos los libros de ciencia ficción de los clásicos hasta el año 60. Van Vogt, Bradbury, Isaac Asimov, Shelley, ¿cómo se llama? Stanislaw Lem, en fin, todos. Y un día las regalé, porque ya los había leído, se los regalé a la Alianza Francesa de Montecristi, porque estaba en francés. En fin, como tú ves, yo tengo muchas influencias de muchos autores y es necesario las influencias. Hay que aprender de los maestros. No, Y después, totalmente. O sea, nadie escribe desde la nada. nadie inventa nada. Oye, uno sigue lo que otros han hecho y le da un toque personal. Proyectos personales. En Yo siempre, yo siempre tengo proyectos personales. Ahora mismo yo estoy escribiendo 3 libros, 2 de poesía y una novela. Y tengo varios en proyecto más. pero excelente. Eso Pero es una buena noticia. es que yo me dedico a eso. Yo no hago otra cosa que escribir, por lo menos por la... y después que yo escribo, ya yo dejo de ser escritor. Me gusta ver televisión, me gusta ver películas, me gustan los amigos, me gusta hablar, me gusta la jardinería. Yo tengo un jardín donde yo soy el jardinero yo mismo. A mí me gusta todo, me gusta la música, la clásica, el jazz, la música de Perico Ripiao. En fin, yo no soy, yo soy poeta cuando escribo solamente. ¿No ves? Excelente. Bien. ¿Otras personas interesadas en participar? Sí, por favor. Sobre Yo vine todo, más, yo quería que yo iba a venir más a escuchar que a hablar. el primo mío que me dijo que te tenía una sorpresa. Ah, sí. Ya, o sea, no, lo acabo de tirar al medio. Y él está ahí. Pues yo no lo Claro oí. que sí. Eduardo No, Patrón. para que está tímido esta noche. Sí, pero vi Ah, que míralo ahí. Sandra levantó la mano. Ella levantó la mano y además es una dama. Dale paso a Sandra y después yo entro. Claro, Pues claro. Sandra, No, en realidad no levanté la mano, era aplaudiendo lo que dice Juan Carlos de todas las cosas que él hace y ama y que disfruta. En realidad Ah, fue un es que aplauso porque de verdad usted es un artista en toda la extensión de la palabra, de verdad que sí. la vida, hay que amar la vida. Es la única- Bueno, pues entonces me dan entonces un turnito a mí. Yo voy a tomar 2 turnos. Uno primero para hablar brevemente de la poesía de Juan Carlos Mies. Modesto y aparte, yo conozco un poco de la literatura de Juan Carlos Mies Sánchez. Lo llevé como invitado a mi tertulia, aquella famosa tertulia que duró 7 años y medio. Y en ese entonces, de Fuentesaurus, lo llevé con toda su obra poética publicada hasta el momento. De ahí surgió un ensayo que lo titulé Saber espiritual, histórico y dramático, envuelto en la ritmicidad y la hermosura de una acertada lírica. Ese ensayo está colgado en la web, lo pueden encontrar en varias partes, entre ellos en el website de la tertulia poética EGW. Y para leerle solamente un poquito sobre la poesía de Juan Carlos Mies. Juan Carlos, para mí, en esencia,
es un poeta. Es un poeta, nunca ha dejado de ser poeta. Cuando pasa a la dramaturgia, que fue un hombre que bebió primero el teatro. En eso yo nos parecemos. Juan Carlos incluso participó en teatro como actor, estuvo envuelto en teatro antes de ser un escritor formal. Y cuando se pone el traje de dramaturgo, cuando se pone el traje de novelista o de cuentista, nunca deja de ser poeta. La poesía en él es algo esencial y eso es importantísimo, porque la poesía es la argamasa de gran parte de la escritura. Ustedes incluso lo escuchan hablando. Él dice, me persigue la lluvia. O sea que es un hombre sensible y en base a esa sensibilidad por la poesía que él ha hecho gran parte de toda su escritura. Estoy buscando un par de párrafos que había tenido como muy importantes, como más representativos. Ajá. Ok. Mies, el escritor Juan Carlos Miese, poeta, narrador y teatrista, convergen las aptitudes propias de un saber espiritual, histórico y dramático, envuelto en la ritmicidad y la hermosura de una acertada lírica. Mieses, como todo creador, echa mano a su erudición como fuente de datos para su poética. Amplio conocedor de la historia nacional y universal, del conocimiento del mundo clásico, principalmente el grecolatino, y devorador de los mitos occidentales, entre ellos nuestros fundamentos bíblicos. Con todo eso construye poemas de largo aliento, con mucho ritmo y belleza poética, con imágenes a veces exuberantes sobre temas históricos, sociales y sociopolíticos. Su poesía es crítica y reflexiva. Lo nacional se vuelve universal y lo universal se hace nuestro. Juan Carlos utiliza recursos variados para poetizar: su memoria de niño, su entrañable amor telúrico, su amplio conocimiento sobre historia, arte clásico y sobre todo el dominio de lo bíblico, que es un tema constante en su discurso lírico. Juan Carlos Miese no escapa a sus otras condiciones de teatrista y narrador al poetizar, por lo que se reconoce fácilmente lo narrativo y lo teatral, apareciendo algunos largos poemas, monólogos propios de un montaje. Eso es parte de ese ensayo que ustedes lo pueden encontrar en la web, en la cual yo abordo la parte poética de Juan Carlos. Más adelante, si tengo una oportunidad, le hablaré de manera puntual de una novela de Juan Carlos que tiene una vigencia y una importancia enorme para nosotros como dominicanos y que queda plasmada para la historia. Con esto doy paso a otros y luego, si hay oportunidad, hago la otra participación. No, ¿Puedo hacer perfecto. un pequeño comentario? Claro que sí. Sí, mi primo acaba de mencionar la Biblia, mis conocimientos bíblicos. Y yo voy a aprovechar para hacer una aclaración, que mucha gente piensa, y me ha dicho poetas y escritores, que yo soy un escritor místico. Y en realidad, y quiero decir lo siguiente, yo utilizo mucho la Biblia porque es el fundamento de nuestra cultura, de la cultura occidental, que comienza por ahí, por Egipto y los israelíes. Y además porque yo descubrí una cosa muy importante que voy a compartir con ustedes. Yo no soy una persona religiosa, no tengo ninguna, sí, no practico ninguna religión, pero yo viví 2 años corridos en un país musulmán. Y allí yo me di cuenta de una cosa, que yo era profundamente católico, pero no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural.
yo era culturalmente católico. Todos mis conceptos morales y éticos y estéticos eran católicos por mi educación. Entonces, ese catolicismo que es cultural en mí se refleja en mi obra, pero no por la religión, sino por la cultura. Pero mira qué cosa interesante. Y creo que también ese hecho de haber tenido que vivir 2 años en un país musulmán Exactamente. Entonces, te uno se conoce mejor. permitió ver la diferencia, Exactamente. porque Ahí- normalmente, o sea, ella sabe que está en el agua hasta que lo sacan de ella. Exactamente. Eso fue lo que me pasó. Es curioso, ¿no? No, es así, es así. Sí, Por eso incluso uno aprecia y valora y entiende más lo que es ser dominicano cuando uno vive fuera de República Dominicana, exactamente. porque tenemos contra qué contrastar y contra qué comparar. Exactamente. Es como dicen, cuando uno está en el bosque, uno ve un árbol, pero cuando uno está fuera del bosque, uno ve el bosque entero. Totalmente. Bien, más personas. Vamos a ver. Yo no sabía que eran tan tímidos los contertulios. No, es que están apretados contigo. Yo no le doy miedo a nadie. Yo soy muy... Eh, eh, vamos a ver. Ok, dice Eduardo que te pregunte acerca de tu opinión acerca del sufrimiento, del sentimiento de derrota Y me pueden hacer... como acicate para hacer mejor literatura que en tiempos de paz. Ah, La guerra. no, dice, aquí le pregúntale su opinión acerca del sufrimiento, del sentimiento de derrota como acicate para hacer mejor literatura. Bueno, no, en mí no, eso no pasa, ¿no? A mí la dicha me da ganas de escribir también, más que las derrotas. Si yo me sintiera derrotado, tal vez no escribiera. Yo creo que eso depende de cada uno, de la personalidad y del carácter del poeta. Hay poetas tal vez que los incentiva los sentimientos negativos y los momentos malos, terribles, para escribir, y a otros que no. Ok, Yo dice, quisiera hablar aquí, Lisette. ok, Y vamos les- con Lisette y después con Merciades. Ok. Fíjate, yo conocí a Juan Carlos Mieses hace relativamente menos tiempo que muchos de ustedes, pero yo creo que en él y en mí ha existido una compenetración total y absoluta, porque él y yo hasta nos parecemos un poco en nuestros sentimientos, no en el temperamento, porque yo soy totalmente extrovertida y él es lo contrario de su introversión. Pero verdaderamente, yo me intrigó muchísimo la sabiduría de Juan Carlos al leer un librito, un pequeño libro, un pequeño gran libro que se llama Apología de las Palabras. Me llegó tan hondo, me penetró tan hondo que yo escribí un ensayo sobre ese pequeño librito, y quisiera leerles por lo menos un poquito de ese pequeño librito. Sí, le voy a leer algo, déjame ver si lo encuentro. Sí, porque en realidad él es un poeta errante, así es como yo lo vi por ese libro que leí. Él ha visitado todo el mundo, él ha hecho de todo. En realidad, miren, yo termino después que hago un análisis de la mayoría de los cuentos y de los relatos. Digo, en fin, que nuestro bardo y fino ensayista hace galas de sus dotes narrativas para trasladarnos mediante la mágica función de la palabra y entre sus múltiples evocaciones, desde la lejana Indonesia hasta Santa Cruz del Ceibo, su lugar de nacimiento en la República Dominicana, 2 puntos situados en las antípodas del mundo, Asia y América.
amables lectores, podría seguir escribiendo durante horas enteras sobre este gigantesco pequeño libro que, como temas de sus ensayos, nos brinda un cúmulo de conocimientos, saberes y reflexiones que antes no hubiésemos logrado obtener sin el auxilio de las vastísimas, luminosas enciclopedias, y que en la actualidad tenemos al simple alcance de un toque de botón con el recurso tecnológico virtual del maestro Google. Más, ¿cuánto desearía ese medio digital e impersonal llegar a poseer todos los dones de venerable humanidad que nos brinda este gran escritor que lleva por nombre Juan Carlos Mieses? Eso termina mi ensayo cuando escribí sobre apología de las palabras. Yo creo que Juan Carlos es un grandísimo escritor y que ese premio fue muy, muy archimerecido. Encantada de estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias, Lisette. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Cómo no, mi amor? Sí, ahora, cuando hablaste del premio, yo creo que es el momento es adecuado para hacer una aclaración. A mí me alegró enormemente, tanto, claro, primero el honor de ser premiado con ese galardón. Sí, me agradó enormemente la solidaridad que mostraron los poetas dominicanos, escritores dominicanos contemporáneos. La felicidad que mostraron, como si el premio hubiera sido para ellos. Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué? Porque muchos de ellos ni siquiera me conocen y tal vez algunos, tal vez ni siquiera me hayan leído, pero estaban contentos. Y yo me dije, yo creo que también, aparte de que estén felices porque me dan un premio a alguien que ellos quieren o admiran o han leído, hay mucho de el hecho de que se lo dieran a alguien que no buscó el premio, que no hizo antesala, que no le pidió a nadie, que no le quitó polvo del hombro a nadie. Alguien que no y eso, y eso les da esperanza a alguien que no lo hace tampoco, a un escritor que solamente escribe, de ganar ese premio algún día también, sin tener que hacer nada de eso y tener que traicionarse a sí mismo. Tienes toda la razón, mi querido, y por eso te admiro todavía más, porque yo sé que no le limpiaste el polvo a nadie. No. Eso me consta, y que fue anónimo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. A unanimidad completa y absoluta, porque me lo contaron. O sea, no es un cuento, es la realidad. Muy merecido, mi querido, muy merecido. Milcía de Frías. Muy buenas noches, que Dios le bendiga a todos. Siempre tengo que saludarlo en el amor de Cristo a todos ustedes. Me ha gustado sobremanera escuchar a don Juan Carlos Mieses. Y este es otro filete que estamos disfrutando esta noche. Pero yo quería preguntarle y hacer una acotación en ese sentido, cuando se hablaba de su formación bíblica. Yo la valoro sobremanera. Yo he leído la Biblia 10 veces consecutivas. Y todavía sé que es una fuente inagotable, no solo de conocimiento, sino de sabiduría. Sí, exactamente. Y también, además de sabiduría, una fuente de poesía. Y yo le quería preguntar a él esto, sencillamente esto. Más o menos, ¿a qué edad cree usted que recibió el toque, el llamado de poeta, como sucedió con David, como sucedió con Salomón, que recibieron David allá entre los montes, cuidando ovejas y esas cosas, recibió los toques y el llamado no solo poético, sino el profético? ¿Cree usted que en su poesía usted encuentra algún toque de llamado poético y de llamado profético? Bueno, yo sería muy vanidoso para pensar algo así. Yo trato de ser una persona humilde, pero yo creo que desde niño yo fui sensible a la belleza del mundo, a la belleza de una pequeña flor, de una estrella. A mí siempre me gustaron esas cosas, como cuando yo encontraba simplemente bonito, yo me quedaba pasmado, ¿no? Y yo recuerdo
un ejemplo. Una vez yo pasé por la calle Oviedo, que es en Villa, que conoce en Villa Juana, una que llega a la San Martín. Yo pasaba por la callecita, yo era estudiante en el Don Bosco, y de un patio salía una música extrañísima, que tan hermosa que yo me quedé, yo me paré. Yo andaba con un amigo y digo, espérate, vamos a ver de dónde sale eso. Y nos metimos por un callejón y llegamos al patio donde había alguien escuchando la música. Nosotros esperamos que terminara y le preguntamos qué música era esa, qué es lo que estaba escuchando. Y nos dijo, esa era el cuarto movimiento, la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, a mí nadie me había educado para apreciar la música clásica, pero la primera vez que yo oí eso, ya quedé prendado para siempre. Ese es un ejemplo como de que yo siempre encontraba la belleza donde quiera que yo me movía. La belleza me atraía. Y eso yo creo que ya yo nací con esa alma de poeta, sin darme cuenta. Qué bueno, gracias por la respuesta. Yo lo considero así también porque me pasó igual. Mi primer poema, yo pertenecí al taller literario Octavio Guzmán Carretero, que dirigió el doctor Bruno Rosario Candela, y lo fundamos, yo fui uno de los fundadores junto con él, yo como aprendiz. Él nos decía mucho eso, miren, abreven y abreven de todas las obras que quieran, pero no dejen de leer la Biblia para que aprendan poesía de verdad y natural que sale. Y es verdad, la poesía brota en la Biblia, pero yo no quiero hacer un elogio de la Biblia en esta noche, Claro que sí. sino de esa humildad que usted tiene es cierta. Y a mí Sí, me pasó que mi llamado lo sentí yo en un pobre río de Moca, en un río de aquí de Moca, donde yo me senté y de pronto empecé a oír las pequeñitas olas del río que chocaban contra las piedras, y eso me produjo una música. Y mi primer poema que yo le escribí, sí. así mismo se llama, es un canto al río Moca, donde yo hice todo un andamiaje de vivencias en un solo instante. Cuando yo llegué a mi casa, siendo yo un adolescente, empecé a escribir una línea, se me borraron, pasaron los años y se me evocó el sonido de las aguas chocando sobre las piedras. Y las primeras imágenes que yo produje, cuando yo leí el poema, recuerdo que el doctor Bruno Rosario Candelier, que todos ustedes lo conocen, Bruno Rosario Candelier es ácido en la crítica. Ha sido duro en la crítica y es ácido en la crítica. Él ganó un premio Y al mismo tiempo que yo. sí, correcto. Y resulta que, para cerrar, cuando él me dijo, he aquí un nuevo poeta en Moca, porque él decía que las imágenes yo la había atrapado con los sonidos y la transmitía por medio del poema a los lectores. Muy bien. Por eso yo le hablaba a usted del llamado profético, poético, porque en resumen, todo poeta es un profeta. ¿Por qué? Porque la poesía es aliento vivo de Dios que nos arropa. Pero hay algo que me preocupó de lo que usted dijo al principio, que usted dijo ese filete. Yo espero que usted no sea un carnívoro. Sí, tengo que devorar los libros tuyos de ahora en adelante para comer ese filete. Dios le bendiga. Ramón Saba. Dios le bendiga mucho. Buenas noches a todos, sobre todo a Yo mi sí, viejísimo amigo, mi yo sí lamento hermano, estar en tu Juan Carlos homenaje. Miese, a quien admiro, quiero y respeto. Mutuo, es mutuo. Te quiero, Juan Carlos. Y yo igual a ti. Para mí es un placer inmenso ver que nuestros amigos, sobre todo nuestros grupos en los que nos Se ha ido. Se Hay deformaron las. Saba, se está cortando. constantemente, Ahora y sí. sobre todo Juan Carlos. Y ahora, Saba, yo te decía que la pena que siento
La pena que siento es que esto es por internet, porque lo que me gustaría mucho, después de la conversación tan amplia y querida de nuestro poeta mocano, que casi dio una misa, Sí. pues para mí sería un enorme placer si pudiera estar en vivo para darte un abrazo, ese abrazo que refleja todo el sentimiento que hay en mí hacia ti, que te admiro, te aprecio, te respeto y eres para mí uno de los grandes ejemplos, no solamente de la poesía, sino de la humildad y bonanza de un ser humano. Te quiero mucho, Juan Carlos. Muy bien, gracias, muchas gracias, amigo. Pero quiero decir algo. Yo conocí a este señor, Ramón Saba, sonriendo. Una vez yo estaba en un carro, íbamos no sé dónde, a un pueblo, y este hombre se acercó con una sonrisa enorme por la ventana. Y cada vez que yo he visto a Saba desde entonces, hace muchos años de eso, él siempre tiene una sonrisa. Y yo creo que es una gran virtud, una sonrisa que tú le regalas a todo el mundo, y todo el mundo lo sabe, Gracias. ¿no? Gracias, Juan Carlos, te quiero. Estoy de acuerdo con Juan Carlos. Claro Por que eso se le llenó el homenaje cuando se lo hicieron en la biblioteca. Se no, no, le llenó. ya, no sé qué estaba en Santiago presentando un libro. Ya tú ves, mi amor. No, él Eh, me llamó, Lisette, él me llamó para excusarse. yo lo claro. sé, pues, yo estoy segura que te llamó. Y fue muy bello todo. Bien. Más Bueno, pues buenas personas. noches, Sí, solamente yo estoy lo vi para después. saludarles. Y qué lindo que están ahí todos juntos. Los quiero a Metan la todos. cuchara. Buenas noches. Sí, Bye, mi querido, bye. Vamos a ver más bye. personas metiendo la cuchara, señores. Tenemos que no, Vamos. estar presente es un gran paso, pero intervenir es un paso todavía mayor. Yo quiero agregar algo y es felicitar a Aquiles Julián por el excelente trabajo de difusión que está haciendo. Esto no se había hecho antes, en esta forma tan consecuente, tan rápida, tan amplia. Aquiles, mi abrazo para ti también. Tú y yo Muy no lo bien. vamos a dar Yo me uno. físicamente. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Vamos a Señores, ver pueden hacerme cualquier pregunta que deseen. totalmente. Sobre todo si han leído alguno de mis libros, tienen una duda. Mira, para empezar, búscate un par de poemas para que nos leas un par de poemas. Ah, Eso siempre es bueno. Mientras tanto, déjame, y en lo que otra persona pide la palabra, sí. eh, te aclaro lo que había preguntado Eduardo, que dice, lo digo por haber escuchado que de la Guerra Civil Española salió la mejor literatura de la historia de parte de los derrotados. Sí. Recordemos que los derrotados fueron, entre otros, Neruda, Vallejo, Hernández, García Lorca, etcétera. Y es por ahí más o menos lo que él quería Ah, de acuerdo, sí. preguntar. En épocas así, de terribles, de guerras y esas cosas, sí, los poetas aparecen y los artistas, no solamente los poetas, los pintores también participan mucho en eso, en la expresión del dolor. Ahora mismo la guerra de Ucrania está haciendo nacer mucha poesía también. Bueno, pues déjame decirte que ahora, esto es como dicen, tú sabes que aquí yo fui durante toda mi vida, pues me dediqué a la publicidad. Sí. Entonces eso de hacer anuncios como que uno se lo lleva en la sangre, igual que Saba. Saba no puede vivir si no hace un anuncio y yo también hago anuncios. Y entonces te voy a anunciar Sí. que el primer premio de cuentos de Funglode, que es Osvaldo Fernández Domínguez, miembro del centro y participante en la tertulia, ahora pidió la palabra. Así que te lo introduzco porque es como dices, de esa cosa que tú dices, yo soy amigo de él. Sí, de acuerdo. Osvaldo. Julián, bueno, primeramente deseo excusarme porque he estado sin servicio de internet, ha estado bien
bien difícil. Esta noche no he podido entrar sino hasta ahora. Eh, Me siento muy honrado en tener la oportunidad de hablar personalmente con Mieses. Siempre eh, he seguido su trayectoria, he leído, no soy poeta, soy cuentista, pero eso no resta, por supuesto, que de vez en cuando leo mi poesía. Una de las cosas que leí en una ocasión fue una entrevista que le hizo Soriano, me parece que es... Rodríguez, sí, Rodríguez Soriano, exacto. Rodríguez Soriano fue el que le hizo la pregunta sobre qué opinaba usted sobre la influencia que tiene la experiencia en el extranjero sobre la creación de la poesía. sí, Y, y la respuesta que usted dio en aquel entonces fue algo muy coherente, diciendo, bueno, quién sabe lo que hubiese escrito Borges si no hubiera vivido también fuera. Yo claro. quisiera que en esta ocasión, si usted podría quizás abundar un poquito más su respuesta sobre la influencia de la vivencia en un país extraño sobre la poesía, sí, porque muchos poetas viven fuera, sin embargo, su poesía sigue arraigada en nuestro país, aunque sea a través del crisol del país donde se están desarrollando. Sí, bueno, mira, eso depende de cómo uno viva. Cuando uno sale dicen que los viajes educan, pero hay personas que viajan y no se educan porque no se integran a la sociedad donde ellos están, sino que viven siempre en su pequeño mundo personal. Pero cuando yo viajé la primera vez a un gran viaje, fue a Francia, donde yo duré 5 años estudiando. Y ahí no solamente yo viví 5 años, yo me integré absolutamente desde el primer día a la sociedad francesa, a la literatura francesa, a la manera de escribir en Francia, es decir, a la manera con el método cartesiano, que es obligatorio en la universidad y en la secundaria, pero yo no hice la secundaria en Francia, yo tuve que aprender. Hay una manera de pensar y de organizar los pensamientos y expresarlos en 4 páginas grandes. Se llama el método cartesiano de expresión, de disertación. Entonces uno aprende primero a, a domesticar la imaginación y el pensamiento y a expresarse de una manera clara, sencilla y ordenada. Me imbuí completamente, me bebí de las fuentes francesas literarias del siglo XIX, del siglo XVII, del siglo XV y del siglo XX. Es decir, yo viví y me convertí en un lector francés más. Hasta que eso, claro, me dio ahora mismo, yo también soy francés de nacionalidad. Tengo doble nacionalidades. Porque sucede que yo en Francia también conocí a mi esposa. Y que estamos casados todavía, vamos a cumplir 50 años de casados el año que viene. Felicidades. Y el hecho de cada vez que yo he viajado a país, yo integro completamente a ese país y aprendo la lengua, incluyendo cuando yo fui a Indonesia. Aprendo me intereso con la literatura su historia, en sus ritos religiosos, en su cultura, en todo. Y eso es lo que enriquece. Pero no es para pensando en la poesía, nada de eso, es mi propia curiosidad. Luego, inevitablemente, todo eso, como decía Efraín Castillo, que uno lo devora y luego lo vierte en la literatura, lo quiera o no. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Sí. Bien, más personas, vamos a ver. Marlon, Máxima, hay que tirar a la gente al medio, tú sabes. A los que no hablan le vamos a cobrar. Totalmente, aquí hay que establecer. Pues yo me embromé si va a cobrar aquí. Ya, Ah, No, pero aquí tú eres el mejor. Juan Carlos, Máximo Hernández por aquí. mucho gusto. Igual para mí. Como tú decías,
hace un buen ratito de que muchas personas que no te hemos tratado, yo no te he tratado nunca, personalmente no te he visto más que una sola vez, que fue como dijo nuestro querido doctor Gotro de Win, cuando expresó la tertulia en la cual él te invitó, porque yo era asidua en ese entonces a sus tertulias. Ah, usted estaba ahí. No, que yo no me las perdía. Ah, Es diferente, yo era asidua, él lo sabe, que no estoy mintiendo. Entonces, no solamente en Tesaurus, también cuando se fue a telecomunicaciones, que después fue a otra parte que la trasladó, y antes de ir a telecomunicaciones estuvo en el Conde, en un lugar ahí, no recuerdo el nombre, estaba uno entraba por un sitio ahí. El caso es que en las 3 partes que él ha estado con la tertulia, yo he estado, se pueden contar las veces que falté. Esa fue la única vez en mi vida que personalmente yo te vi, o sea, totalmente más jovial, etcétera, etcétera, en fin. Y cada vez que a un escritor, indistintamente del género que gane en cuanto a lo que se represente su literatura, ¿no? O sus escritos. Yo soy de las personas que celebro ese premio, que celebro ese momento, porque yo entiendo que aun cuando uno sea alguien que se deje ver poco o que tenga un perfil en cierta manera, quizás como tú enfocabas hace un momentito también, de que tú no andabas buscando padrinos, que no andabas buscando esto, ni aquello, ni lo otro para obtener ese premio, y que te sorprendió ver cuántas personas se alegraron de ello. Yo te felicito porque por esa forma tan humilde, te he escuchado admirando cada causa que dices, cada forma de expresar con esa humildad y con ese dominio tan así como diría una amiga que yo tengo, tan diestro en cuanto a aunar la humildad y ser al mismo tiempo una persona con tanta intelectualidad. Porque en realidad hay personas que tú sabes que esas cosas como que las manejan de un modo totalmente muy airados, y tú veo que como que esas cosas no te vuelven como, no te exasperan al extremo como de no sentir que estás aquí en la tierra. Como hay algunas personas que desde que se ganan un premio se van de la tierra y ya no es verdad, eso lo hemos visto en muchos casos. Te pueden contar las personas que los premios los han dejado en la tierra. Ajá. Sí, honestamente, te admiro y realmente valoro mucho cuanto has expresado, y me han gustado hasta ahora todas las preguntas y comentarios que sobre tu literatura han estado escribiendo, pero después yo voy a tener tú me has motivado a embrujarme con tus letras Mira, te voy, de una manera más efusiva. mucha, perdona, sí, mucha gente habla de mí y de la humildad, pero en realidad yo no trato de ser humilde ni nada de eso. Lo que pasa es que yo considero que un escritor no es él, el escritor es su obra, Claro, no, claro. no es la persona. Así es. Cuando yo recibo un premio, por ejemplo, casi todos los premios que han dado, no es a mí, lo han dado al libro, porque han sido concursos con seudónimo, todos, salvo un libro de ensayos que se llama Apología de las Palabras, que fue enviado al concurso anual por mi editor, no por mí. Ya. Es decir, siempre ha sido mi libro. Y ahora, inclusive este premio, claro, me dieron dinero inclusive, pero porque los libros no pueden recibir dinero. Pero yo encuentro que es por mi obra, no es por mí. Así que yo no tengo por qué sentirme orgulloso ni orgullo de nada de eso. Yo estoy orgulloso de mi obra. Entonces, no es por humildad, es que es así. Cuando un escritor muere, por ejemplo, yo soy un gran admirador de Borges, pero cuando murió Borges, a mí no me dio pena. Pues yo me dije que el Borges que yo conocí no ha muerto porque está en mi biblioteca.
Claro, donde claro. cuando tenemos escritores favoritos como Shakespeare o Homero, por ejemplo, nunca lo conocimos ni lo vamos a conocer, Así pero es. son escritores favoritos, porque los escritores son eso, son sus Ujú. libros. Eso Y es cuando así. se entienden eso, entonces no pueden ser soberbios. Tienes toda la razón, Juan Carlos. Pero te voy a decir algo, Juan Carlos. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que has planteado, pero sin embargo, esa misma manera como lo expresas, aun cuando no sea tu intención, para quienes te escuchamos, nos impregnas ese toque de humildad en tus palabras, aunque tú no lo aprecies así. Es como cuando tú escribes un libro, como tú bien acabas de decir, la obra tú la escribiste. Los dueños nos hacemos nosotros como lectores. Como debe Entonces, ser. exacto. Entonces, eso acaba de pasar con lo que tú expresas. Yo percibo ese dejo de esa actitud tan hermosa que yo percibo en tu persona y realmente es lo que yo observo. No es que tú, por ejemplo, quieras serlo o no. ¿Me doy a entender? Sí, Y sí, lo entiendo. valoro, te felicito por eso, porque en verdad eh, es muy valioso eso. Pero Máxima, me gustaría sí hacerte una pregunta. Máxima, Dime, hermano. Ahorita lo no te... que yo te recomiendo es que te embrujes con la literatura de Juan Carlos. Sí, no me va a Oye, Juan Carlos tiene una variedad inmensa. Por ejemplo, yo le presenté a él La resurrección del Dr. Blacker, en la cual con ciencia ficción él trata el tema de Balaguer. Y te vas a reír y vas a gozar de una manera inmensa. Te goce, yo leo con mucho más gusto. Claro. Me Bueno, pues, Osvaldo. No Vale, quiero terminar de leer algo breve también sobre la obra clave ahora mismo para la República Dominicana como pueblo, como país, como nación. Juan Carlos, en el 2014, de una manera valiente y quizá diría fría, Mircea de Fría, que de una manera profética, se adelanta y escribe una novela que se llama El Día de Todos. Esa es una novela en la cual él aborda el problema dominico-haitiano, principalmente el problema nuestro. Y es una novela que yo sé que a mucha gente le picó en las manos. Yo sé que hubo mucha gente que quizás hasta la abandonó o después de leerla se quedó callado. Pues en esa novela él aborda eso y yo, después de hacer una relectura de la novela, o la lectura la leí en el 14 o en el 15, y ahora en esta Semana Santa, precisamente motivado por esta participación de Juan Carlos, yo dije, yo voy a volver a releer y voy a escribir, porque era una deuda que tenía con Juan Carlos y con su literatura, porque, como le dije, yo le abordé gran parte de su poética, le presenté La resurrección del Dr. Blacker, y del Día de Todos yo concluyo destacando 4 aspectos. Número 1, el lenguaje poético de la novela, tanto en las descripciones del paisaje como en las evocaciones de los personajes. La belleza del decir narrativo resalta en ella y torna más aceptable muchos pasajes que de otra manera serían más difíciles para ciertos lectores. Número 2, el conocimiento que exhibe el autor del vudú y el imaginario y la cultura del pueblo haitiano. Déjenme decirles, señores, aquí hay mucha gente que no le gusta que nosotros toquemos el tema de Haití y del problema dominico-haitiano. Aquí hay muchísima gente que vive completamente a espaldas de la situación, una situación que la teníamos desde 1801
y todavía la seguimos teniendo. Número 3. El acertado relato del conflicto dominico-haitiano sin cortapisas ni evasiones, exponiéndonos ante una posibilidad difícil, dolorosa y apabullante. Un desbordamiento del pueblo haitiano desde la frágil frontera internacional. 4. La responsable advertencia, visionaria por demás, realizada con antelación en el 2014. Juan Carlos Mieses nos da una mirada distinta a la realidad que se nos encima y que amenaza con aplastarnos. Mieses no se anda con contemplaciones ni paños tibios. No mete en la arena la cabeza, como lo han hecho tanto de nuestros grandes escritores. Plasma la dura realidad y al mostrar el dominio con lo que lo hace, se constituye en una obra valiente y valiosa para el presente. Un espejo en el cual podemos vernos para lectores, como lectores de la realidad, gobernantes y gobernados, por demás de una vigencia total. Mieses mete el dedo en la llaga, aunque nos duela. De manera particular, esta postura del autor tiene mucho mayor peso, ya que casi toda la literatura a lo largo de nuestra existencia republicana ha tenido una mirada piadosa, misericordia, desvirtuada de dicho conflicto, parcializada y poco objetiva, no acorde con el peso de los hechos y las circunstancias históricas y en contra de las vivencias y experiencias de la gran mayoría del pueblo dominicano. Y en eso, precisamente en eso, radica la mayor importancia, el mejor aporte de la novela El Día de Todo, de Juan Carlos Mieses. Yo creo que esa novela es un aporte para la posteridad. Ojalá que no se cumpla su visión apocalíptica. Ojalá que nosotros podamos ver como lectores responsables, como dominicanos con coraje, veamos en esa novela que tenemos que rectificar, que tenemos que defender nuestra nación y no podemos seguir siendo fríos o tibios para que no nos agarren asando batata, porque ya la batata está bastante quemada. Con esto agradezco a Aquiles Julián, mi otro primo, también por el lado de Don Otro, la participación en este foro. Y nada, yo soy un apadrinado, un abanderado, yo soy un fan de Juan Carlos en toda la extensión de su literatura, de su obra. Él es bastante tímido, pero es un portento de personaje. Buenas noches. No te vayas. Gracias, Juan Carlos. No te vayas, para decirte esto. Y eso, tú has visto un video que anda de cómo se expresó el que dirige a los delincuentes del hermano país. No. Hay un video muy, muy delicado de parte cada de uno, Máxima, cada uno como dominicano tiene una cuota de responsabilidad. Claro, de los que están aquí en este foro, que asuman la responsabilidad como dominicanos. Solamente eso es el llamado. Juan Carlos hizo lo suyo como novelista. Exacto. Lo han hecho otros como poetas, los otros lo han hecho como ensayistas. Y yo otros lo hice lo han hecho yo lo hice como ensayista y le dije muchas cosas y lo dije claro y pelado también. Bueno, ¿Cuánto celebremos la literatura de Juan Carlos Mieses, señores, que eso es lo que nos une esta noche. Para tirar la carta antes de darle la palabra a Osvaldo, en el 2008 a 2010 yo publiqué un librito de ensayos que se llama Los Kennedy, los Clinton y la soberanía dominicana. Y era precisamente sobre ese tema. Osvaldo y luego Marlon. Osvaldo,
Antes de Osvaldo, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Tú sí, ahorita me perfecto. preguntaste si podía leer un poema. Me dices Sí. cuándo lo haga. Yo Ok, Ay, ya sí. bueno, encontré lee, uno. lee uno ahora. Vamos con Osvaldo, después de tu lectura, luego Marlon, y luego volvemos otra lectura. Ok, entonces va a ser la última. Mira, hay un libro que yo escribí que se llama Desde las Islas, que para mí es uno de los libros más importantes que yo he escrito de poesía. Sin embargo, nunca ha habido una edición dominicana de ese libro, porque fue editado en México cuando ganó el premio internacional. Pero no, entonces yo le voy a leer los 3 últimos poemas cortos del último canto de ese libro. Voy a comenzar con uno ahora. Es cortito, eso de un minuto cada. Pero para que no se pierdan, ese libro trata de definir poéticamente lo que somos los dominicanos. La primera parte es una gran pregunta de lo que quiénes somos nosotros. La segunda parte es la visión de los europeos en el barco llegando aquí. La tercera parte es la visión de los africanos, perdón, de los indígenas, esperando su futuro que no conocían, pero previendo que iba a ser una desgracia para ellos, una premonición. La cuarta del canto es la llegada de los haitianos, perdón, de los africanos, esclavos en la barriga de los barcos. Y la quinta parte es la respuesta a la primera parte, a las preguntas. Entonces, esta es una de ellas. Esa olvidada tumba entre rosales, donde el verde solloza, esa piedra esculpida en el coral, donde sueñan sin fin las caracolas, ese tañir tan triste que nos narra lo corto de los días, esos siglos contados con mazorcas y espigas, con carretas de caña, con bueyes condenados al yunque hasta que mueren, con hombres condenados al yunque hasta que mueren, con aceros que marcan al amo y al asno y al esclavo, con látigos sobre el sudor cansado y con puertas cerradas para el hijo nacido en el conuco, entre cantos de pájaros y olor a cabra vieja. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Ese es uno. Bravo. Bellísimo, bellísimo. Sí, Wow. Osvaldo. Yo voy a ceder la palabra para que siga la lectura. Muy bien, entonces voy a terminar, son cortos y después. Esta isla que es como otro barco lleno de polizontes y velámenes en forma de palmeras y cavernas para morir de miedo y hambre y soledad, como incesante noche sin estrellas, ese gemir con destellos de oro, ese llanto de azúcar, aquel barco que calla encadenado, esa cruz que solloza, esa herida de Dios que sangra en un costado, esa oración que nadie escucha, esa bestia que muere, la otra bestia que sufre, ese animal desnudo encomendado, son ellos, eres tú, somos nosotros. Y este mundo tan grande, ese mar que se derrama noche y día, ese bosque con orillas de arena, ese vuelo de aves en las sendas del viento, esos túneles bajo el mundo donde el sol nunca canta, ese metal de fuego donde habitan demonios, ese Dios con espinas que los hombres mataron hace tiempo y que aún respira. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Y ese es el fin del libro. Wow, qué lindo. Bien, bellísimo. Gracias, Juan Carlos. Como bien Gracias. dice Osvaldo, que tu los turno. estaban la respuesta a los demás, qué lindo. Ahora le cedo la palabra al compañero. Osvaldo. Bueno, yo quería hacer una pregunta que tenía que ver con lo que comentaban anteriormente sobre la sobre el hecho de haber ganado premios, lo que decían sobre la humildad, pero mi pregunta era más bien, una persona como Carlos Mieses, que ha sido
galardonado múltiples veces. A veces, mi pregunta es, ¿se siente a veces usted como que cada vez que tiene que responder a preguntas, cada vez que se ve ante un foro, tiene que decir algo como muy de muchísimo significado? Porque yo escucho las entrevistas que le daban a Borges y prácticamente todo lo que decía era importante, todo lo que decía tenía una belleza sin igual. De alguna manera, la especie de fama o la especie de reconocimiento público ejerce una presión sobre el creador, sobre el poeta, que de alguna manera incida en su creación también, o son dos cosas que se pueden mantener aparte sin ninguna dificultad. Bueno, si tú me conocieras, supieras que yo no soy una persona pública. Es raro que yo participe en algo público. Casi nunca le presento libros a nadie, salvo una excepción tal vez de vez en cuando. Eh, nunca he participado en ningún debate, ni en ninguna mesa redonda. Yo vivo en la soledad, también eso no me afecta. Y he querido, yo participo, sí, por ejemplo, en cosas como esta, donde hay lectores interesados que han leído mis libros, que están interesados en la literatura, y a mí me gusta conversar, porque yo lo que estoy, yo no soy un maestro como Borges. Yo cada vez que abro la boca no es para decir una cosa profunda. Yo cuando digo tal vez algo profundo es porque lo he reflexionado mucho y lo escribo, porque yo soy un poco en la palabra hablada. Por eso yo prefiero escribir. Yo soy un escritor, no un hablador. Yo no hablo. Yo hablo solamente con los amigos. Por eso esta noche he hablado demasiado, tal vez. No, qué va, todavía falta mucho más. Yo no Marlon, trato de decir cosas profundas, nada de eso, ¿no? Simplemente lo que yo pienso. Así que Gracias. eso a mí no me afecta mucho. Marlon, Sí, buenas noches. Bueno, Hace unos días coincidí con Juan Carlos en la puesta en circulación de un libro de poemas en inglés, perdón, en español y francés del embajador de Francia aquí en el el Centro libro León. que yo al embajador, sí. Sí, y le había mencionado, bueno, después hablé con Eduardo sobre el tema de la novela que él comentaba del Día de Todos. Ya de todos. Y le decía que era como premonitorio y que realmente la ficción, ojalá y esas cosas no sucedieran, porque la novela es perturbadora, es decir, una novela que sacude, y más a los que estamos aquí en el país, que estamos como con esa espada de Damocles encima de nosotros por muchos años, y ciertamente es preocupante la situación que vemos en Haití, un vecino que es conflictivo, pero lo que yo quería preguntarte, Juan Carlos, es porque, por ejemplo, Verne escribió mucho en muchos lugares que él nunca fue, es decir, Claro. no salió de allá de Francia y anduvo por el mundo entero, porque además que él investigaba, pero no tenía Google en ese entonces, no tenía la facilidad de nuestros tiempos, pero la imaginación es realmente portentosa. Entonces, ciertamente en la novela hay unos conocimientos del vudú y eso, entonces realmente algo que me llamaba la atención y quería saber cómo te empapaste de esos temas del vudú, Bueno, ya que nosotros no sí, estamos medio neófitos en ese aspecto. sí, no, lo que pasa es que cuando yo voy a escribir cualquier libro, aún los libros de poemas, yo hago muchas investigaciones, muchas, de que yo tengo una duda de algo. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro ahora, un libro de poemas, donde yo hablo de los números. Déjame decirte que yo hace meses que estoy estudiando matemáticas antiguas, sumeras, egipcias, griegas, hebreas, la cábala, sí, todo lo que te puedas saber sobre los números, antiguos y modernos, las teorías cuánticas, para poder hablar con propiedad. Entonces, cuando yo iba a escribir, estaba escribiendo esa novela, yo simplemente busqué los libros mejores que se han escrito sobre el vudú
y los leí con cuidado y hablé con personas y fui a Haití varias veces, al norte, al sur, a Jacmel, Puerto Príncipe, hice amigos allá. Es decir, yo hice mi investigación de la historia y todo. Y por eso pude escribir la novela, si no, no lo hubiera hecho. Yo tengo que saber de lo que estoy hablando antes de escribir, aún en la poesía. Esa novela no se encuentra en versión electrónica. ¿Piensa usted colocarla en algún momento? Que no está, yo creo que sí. Yo sí, Yo la estuve buscando y no no la está encontré. en Amazon. No, yo no la encontré en Amazon. Pero la voy a subir entonces. Por favor, se Por lo lo que vamos a pasa, agradecer. a veces a mí se me olvidó subirla porque durante 2 años o un año, no recuerdo, tenía la propiedad intelectual de esa novela, le pertenecía a la editorial Alfaguara. Oh, usted me había mencionado eso en una ocasión, sí. Entonces yo esperé que terminara ese. Respirar, claro. Ya lo hizo y después se me olvidó, porque yo no me ocupo mucho de vender libros. Yo no soy librero ni nada de eso. Yo dejo que sea el editor, los editores, los libreros que hagan eso. Y yo no me ocupo. Yo no ni siquiera llevo mis libros a la librería. A mí me molesta eso. Yo no quiero ser todo, porque en este país, y eso es algo que me molesta realmente, el escritor tiene que pensar las cosas, tiene que escribir el libro, tiene que imprimir el libro, vender el libro. No, eso no puede ser así. Tenemos que hacerlo todo, Cada Juan uno tiene Carlos. cada uno su responsabilidad. Cierto. Pero bueno, sí le agradeceré muchísimo de poder tener acceso y Sí, lo yo voy sé a que subir. usted no vende sus libros, pero yo me encargaré de que se vendan por acá. Pero yo pienso que está en cuesta. Lo que pasa es que yo estoy afuera y claro, No, está bien, me voy a apresurar para subírselo a Amazon. se lo Para agradecería mucho y la comunidad que estamos afuera. todos mis libros en Amazon yo los vendo en $3 solamente. Que es el Ya me he precio. dado cuenta. Sí, porque a mí no me. Mira, si uno escribe, a menos que uno sea un genio, que venda o que tenga un equipo de publicidad detrás, que venda Sí. centenares de libros, tú nunca vas a hacerte rico vendiendo libros. Entonces no vale la No, pena vender. ¿Para qué? muy Vender cierto, muy lo cierto. más barato posible. El último libro que yo escribí, ni siquiera lo puse a circular formalmente, y yo lo que hago es que lo regalo, porque es un libro pequeño. Ay, qué bello. Lo importante es que Ay, te leas. así Lo es, mi importante amor. es que lo lean. Eso es lo que Eso. queda, eso es lo que queda de la vida de un autor, de un artista. Juan Carlos. Sí. Pero esa novela definitivamente que merece, y más en estos momentos, una gran difusión. Exacto. Y yo sé que habemos muchísimos interesados en esa novela y en su creación. Y lamentablemente, sí, como pasa en nuestros países, en nuestro país en particular, que muchas veces muchas obras no se reeditan. En el Sí. caso suyo, lamentablemente fue por lo Pero yo de eso no Alfaguara. voy a reeditarse. Yo no quiero encargar de eso. Yo prefiero ocuparme escribiendo nuevos libros. Pero por eso hay editores que se encarguen de eso. Sí. Quisiéramos en un mundo futuro. Lo voy a subir a Amazon en versión digital. Leo, ¿tú Muchísimas ibas a gracias. decir algo? Sí, sí, sí. Saludar a Juan Carlos, mi amigo, Gracias. y leer algo de Juan Carlos. Esto se llama, Juan Carlos, en buen portugués, saudade. Saudade. Sí, yo viví en Brasil 3 años también. Ok. Muy Muito grande. bom. Muito bom, muito bom. A veces, como ahora, la luz se desvanece y el mundo es solo ausencia y extravíos. Quizás es porque llueve y el viento es frío y la ciudad callada. Quizás es la memoria del mar y sus naufragios, el destino fugaz de todas esas huellas que una y otra vez lamen las olas en la arena. Y el poema sigue y está en tu libro, Cantos de Agua y Viento. Muy bien, pero ese Cantos de Agua y Viento es una antología que hizo Santuario. Exacto. Pero ese libro es
finalmente viene de mi primer libro que se llama Urbi et Orbi. Sí. Sí. Lo toco, también lo tengo. Me gustó ese poema, no recordaba que lo había escrito yo. Está muy bien. Audacia, nostalgia. Sí. Ese es un tema común en todos mis libros, incluyendo en mis novelas. Muy bien, muy bien. Por lo menos en El Día de Todos, o en la otra sí, en Las Palomas de la Guerra. Que por cierto, déjenme decirles, antes que se me olvide, que el sábado 27 de abril, no sé si es 26 o 26, sábado, 26 de abril creo, a las 10 de la mañana, en la Casa Museo Freddy Cabral, en Villajuana, yo voy a hablar de mi novela, Las Palomas de la Guerra. Porque en ese lugar, exactamente en ese lugar, es que se pasan casi todas las primeras escenas de mi novela Las Palomas de la Guerra. Ahí al frente a esa casa. Qué interesante. Así que están invitados. Yo les voy a... Yo quiero proponer. Compártenos esos datos para nosotros hacerle una bullita. Exactamente. Sí. Porque es raro y oportuno que un escritor hable de un libro cuyas escenas se pasan exactamente ahí donde está hablando. Sí. Yo creo que es interesante, o puede ser interesante, no sé. Aquiles, yo quiero proponer que nos comprometamos, que planifiquemos para que hagamos un relanzamiento de la novela a través de una sección como esta. Exacto. Muy buena idea. Entonces, póngale fecha, junio, julio, no sé, de acuerdo al calendario, y me imagino que la gran mayoría de aquí ya ha leído El Día de Todos. Ojalá que todos lean El Día de Todos para cuando hagamos el abordaje de esa novela, el análisis literario, sociológico, político, etcétera, todos puedan con propiedad intervenir. Oh, sí. Muy bien. Vamos a hacerlo, si Juan Carlos está de acuerdo, haciendo el relanzamiento de la edición digital del Día de Todo. De acuerdo. Yo me ocupo de hacer la edición. Buenísima Okay. idea. Qué belleza, qué bien. Entonces, miren, ustedes saben que ya llegó, como dicen, ha llegado el momento, querida, de ausentarme quién sabe hasta cuándo. ¿Y por qué? Porque uno no se puede despegar de un bolero. Todo termina, todo tiene ¿Eh? terminar las cosas es lo que le da el valor. Pero qué bueno, qué buen momento tuvimos, qué rico todo este tipo de conversatorio. Esperamos volver a encontrarnos con Juan Carlos por acá. El próximo jueves vamos a tener también otro filete. Vamos a tener a Kiani Antigua, narradora y traductora, que hizo, por cierto, óigame bien, la mejor traducción que yo he leído de una escritora dominicana que escribe en inglés al español dominicano. Hay dos novelas. Por ejemplo, hay una escritora dominicana que vive en Estados Unidos, Elizabeth Acevedo, que la han traducido en España. En España le tradujeron uno de sus libros, por ejemplo. Creo que tiene dos traducidos, pero uno de sus libros lo tradujo una argentina. Y óigame, eso y un asesinato de un libro es lo que más se parece. Ay, Dios mío. O sea, cuando uno lee, no es la anécdota, es el fraseo, es la cultura. Imaginemos, cuando uno lee, por ejemplo, a los argentinos, uno está poniéndose en contacto a través de ese voceo argentino con la cultura argentina. Cuando uno lee a los mexicanos, uno está entrando en la cultura. O sea, no existe una lengua neutra ni una lengua internacional.
existen las peculiaridades locales. Entonces, pues lógicamente esa traductora argentina, editada por una editorial española, ellos hicieron una cosa que no tiene nada que ver con el espíritu original Con la de esencia. la obra, Sí, de la sí. obra de Elizabeth Acevedo, que aunque escribe en inglés, escribe sobre su experiencia dominicana y su experiencia como inmigrante. Pues esta niña, Kiani Antigua, cogió una novela de Angie Cruz, que por cierto, imagínense el título de la novela, Dominicana. Ya te dice todo. O sea, la novela escrita en inglés, el título es Dominicana, donde habla de una niña que prácticamente va, la casan aquí y se va para Estados Unidos, y es la historia novelada y ficcionada de su mamá y de todas esas muchachas de campo que se van de un campo a vivir en Estados Unidos, y el choque cultural. Entonces, Kiani traduce del inglés al español, pero con un fraseo y una gracia dominicana, local, que usted siente que esa novela se escribió en español. Muy bien. O sea, usted no siente que fue escrita originalmente en inglés. Esa gracia es una de las cosas grandes. Esa novela la tradujo, no solamente que la editó el Ministerio de Cultura, hizo una edición para la República Dominicana maravillosa. Y vamos a tener pues el próximo jueves aquí a Kiani. Luego vamos a tener a Roberto Marcalle Abreu en el jueves más de arriba, que por cierto, la revista El Babelio de España lo coloca como el representante de la novela anual de República Dominicana dentro de todos los novelistas, principales novelistas anuales del mundo. Y vamos a cerrar en abril con Marcel, una escritora mexicana, una poeta mexicana que estuvo aquí invitada. Marlene Sertuche. Marlene Sertuche, que estuvo aquí en la Semana de la Poesía. Así que vamos a tener jueves tras jueves un espectáculo Fantástico. y ya se está formando la gente que viene para mayo. Entre ellos vamos a tener a Máximo Vega de Santiago. Juan Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A Muchísimas cada uno. gracias por regalarnos tu tiempo y sobre todo por este tremendo momento que gracias a ti pudimos pasar. Gracias a cada uno. Y a todos ustedes, señores. Gracias por ser tan especial, Juan Carlos. Mi admiración. Me Gracias. hubiera querido yo oír a algún comentario, pero será en próxima ocasión, sobre el poema Renacer de Jorge Luis Borges, porque es también un poema profético. Muy bien, la próxima vez hablaremos de otras La cosas. próxima vez. Okay. Adiós, Buenas- Juan Carlos. Cariño, Gracias. tu esposo. Qué descanso, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego.